de un ejercicio ya hecho. Tengo esta plataforma, ahora ya tengo, voy a abrir un archivo ya existente. Este es el ejercicio que hicimos en el vídeo anterior, pues vamos a sacarlo, vamos a extraerlo para tenerlo acá en la plataforma. Aquí tenemos nuestro árbol de componentes y aquí pues tenemos los ejercicios de ahorita. Entonces vamos a hacer un archivo nuevo y aunque podemos reeditar pero vamos a hacer un archivo nuevo. Este va a ser bueno, este nombre no se me ocurre qué nombre ponerle. Bueno, lo puedo dejar si lo dejo en blanco, vamos a hacerlo en blanco para que ustedes vean de que sí se crea de todas maneras. Lo vamos a pasar a COD porque les quiero recordar de que yo voy a estar trabajando acá el modo de lenguaje de programación COD. Ese es el que vamos a estar enseñando. Ya hay otros lenguajes de programación que no lo hemos enseñado porque aquí no es tan popular en la región donde estamos viviendo. Sin embargo, si es necesario, pues lo hacemos. Entonces aquí tenemos, vamos a hacer una copia del anterior para que ustedes vean de que uno puede copiar y puede transferir el programa a donde uno lo quiera tener. Vamos a dejarlo acá. En este caso pues este va a ser nuestro ejercicio número 3 y para ello pues vamos a reeditar el encabezado. Y bueno, vamos a encender las 3 lámparas piloto. Siempre vamos a hacer de la misma manera. La situación que ahora va a plantear es que, bueno, al pulsar Start las lámparas se encienden. Pero aquí vamos a utilizar un timer. Entonces el propósito de este video es explicar cómo funciona el timer on delay. Entonces vamos a poner aquí, al pulsar Start las lámparas se encienden después de, vamos a poner un tiempo, después de 5 segundos, lo tengo en mayúscula, se enciende después de 5 segundos. Entonces vamos a poner ese tiempo después de 5 segundos y bueno, al pulsar Stop las lámparas se deberán apagar. Entonces por aquí ya lo tenemos. Si queremos cambiar aquí esto, pues lo podemos hacer. Bueno, pues primero tenemos que entrar a sus propiedades y le podemos poner un tamaño 24 por si ustedes así lo desean ver un poquito más amplio. Después lo vamos a poner por acá, ya que por ahí en los otros vídeos he visto que se queda muy pequeña la letra. Entonces debemos encender 3 lámparas piloto. Al pulsar Start las lámparas se encienden después de 5 segundos. Al pulsar Stop las lámparas se apagan. Entonces aquí debemos utilizar un timer. Acá en nuestro árbol de elementos en funciones, aquí vamos a encontrar los temporizadores. En la realidad aquí tenemos alrededor de muchos temporizadores. Hasta tenemos cronómetros, relojes asíncronos, temporizadores semanales, temporizadores, en fin, porque este logo es bastante utilizado. Por ejemplo, en la domótica lo podemos utilizar para encender, apagar luces, para simular si nos fuimos de vacaciones un día a visitar a un familiar, pues podemos encender las lámparas del cuarto que se enciendan un rato para simular de que hay presencia humana. Esto es para cuestión de seguridad, por decirlo así, ¿verdad? O no sé, otra situación que pueda prestar algo de seguridad y que se puedan encender, apagar luces o asegurar que se active una alarma, no sé, ¿verdad? Ahí ustedes podrán tener algunas ideas también. Entonces vamos a usar los timers. En este caso pues vamos a comenzar a usar el timer on delay, que es el timer a conexión. Es el timer que retrasa el tiempo para encender. Entonces este timer que está acá. Entonces ya lo voy a dejar acá afuera. ¿Y cómo es que vamos a usar nosotros este timer? Bueno, aquí el arranque va a ser el mismo. Tenemos Start en nuestra memoria de paro y la diferencia pues va a comenzar acá. En este caso, pues vamos a observar de que las lámparas las vamos a encender después de un tiempo. Entonces significa que acá vamos a poner el timer. El timer deberá recibir un impulso. El lugar o el punto de conexión donde recibe un impulso es en este que está acá. Este que está acá es la señal para mandar a apagar. Aquí simula también el tiempo que se va a dilatar. Entonces hacemos la conexión acá para que esta memoria mande a encender el timer. Perdón, tenemos que dar dos veces,
Y cuando bueno estemos acá, le hemos dado 2 clics, estemos en esta plataforma, nos va a mandar aquí tenemos 2 opciones, los parámetros y el comentario que nosotros querramos hacerle. Por ejemplo, aquí le podemos poner no sé, si fuese una empresa, pues este es el timer de llenado de envase nuevo, no sé, tantos lugares que hay en una empresa, le pueden poner así y esto pues se puede ubicar acá. Ya, no sé, ¿verdad? Hay muchas maneras. Aquí le pueden cambiar el color, le pueden, no sé, hacerle tantas cosas a esta de acá. O simplemente no le ponen nada, lo dejan así. Acá en bloques le pueden poner también, si ustedes quieren, si tienen varios bloques, está el llenado 1, llenado 2, llenado 3, o el tiempo de receso. En realidad, pues acá podrían embotelladora 1. Si ustedes quieren, ¿verdad? Hacerlo de esa manera, embotellado 1. Y aquí pues vamos a observar de que aquí esta etiqueta se va a poner en el timer acá en la parte superior. Entonces de la misma manera, ¿verdad? Lo pueden dejar si ustedes quieren sin nada, y por mí pues no hay ningún problema. Solo les estoy enseñando el uso. Para la configuración del tiempo debemos de tomar en cuenta esta ventana. Vamos a hacerle un zoom a esta ventana para que miremos acá nosotros. En esta ventana tenemos dos ventanitas y una referencia. En este caso, si nosotros damos clic en la referencia, nosotros ponemos horas y minutos, significa que este número nos va a representar la hora y este de acá nos representará los minutos. Si nos dejamos en minutos y segundos, este número entonces nos representará los minutos y este de acá nos representará los segundos. De esa manera lo podemos trabajar. Y como en simulación nosotros trabajamos en tiempos cortos, lo dejamos en segundos. Entonces este nos representa los segundos y este nos representa las milésimas de segundo. Entonces si quiero yo que esto se dilate 2.5 segundos, entonces el 2 quedará acá. Y aquí yo puedo teclear o ir, ¿verdad? Número a número, hacia arriba y hacia abajo, ascendiendo o ascendiendo con las flechas, o lo puedo teclear, vean, directamente desde mi teclado numérico. Habiendo hecho esto, vean, le vamos a dar a aceptar. Y como podemos observar acá en la parte, ¿no? Si le hacemos un zoom por acá, nosotros vamos a observar de que se ha puesto el tiempo de disparo del timer. Entonces, habiendo hecho eso, ahora nosotros vamos a ubicar nuestras lámparas. Significa que vamos a buscar un contacto normalmente abierto. Lo vamos a poner acá. Este contacto no es una entrada I1, I2, ni 3, ni nada, sino que va a pertenecer al timer. O bien lo buscamos uno a uno por acá, si ustedes así lo requieren, que aquí está el timer. O bien, cuando estemos acá a inicio, podemos poner la letra T. Inmediatamente el buscador nos ayuda a encontrar los timers que tengamos. Como solo tenemos uno, pues entonces solo va a asociar que ese timer estamos usándolo en la programación. Entonces venimos acá, aquí tenemos nuestra primera lámpara, aquí vamos a tener la segunda lámpara y este timer es el que me va a mandar a encender las 3 lámparas. Entonces, habiendo hecho esto, vamos a hacer una pequeña simulación. Nos vamos a simulación, nos aparece acá. Como podemos observar ahorita nuestros elementos, este es encendido. Y bueno, aquí tenemos un pequeño error, lo voy a desconectar. Lo vamos a desconectar porque resulta de que nosotros nuestros pulsadores los tenemos lo tenemos como interruptores, como lo hemos creado nuevo. Entonces acá nosotros los estamos usando como pulsadores. Entonces vamos a reparar este pequeño error y ahora sí vamos a ir a simulación. Entonces venimos acá, simulamos, se energiza después del tiempo, su contacto asociado se energiza y manda a encender las lámparas. Aquí se apaga. Si lo hacemos en la parte inferior, igual va a ocurrir. I2, recuerden que I2 es encendido, pues entonces yo pulso I2, la marca está encendida, el timer está contando. Cuando termine de contar el timer es cuando manda a encender las lámparas. Este tiempo lo podemos cambiar. Ejemplo, si quisiera 6.3 segundos, lo puedo poner acá. Ya la precisión es mucho mayor. Y bueno, vamos a hacer una simulación. Pulsamos encendido, esperamos que el timer termine de contar el tiempo y se va a mandar a encender las lámparas. Como nosotros podemos observar aquí, lo vamos a apagar. Vamos a aplicar un zoom al timer, a esta zona donde está el timer y las lámparas. Vamos a encenderlo y vamos a ver el conteo regresivo que hace el timer. Cuando él termina de hacer el conteo, no es regresivo, es ascendente. Cuando él termina de hacer el conteo, pues manda a encender sus lámparas. En el caso de este timer, no es como en el FluidSync, que es en orden descendente, pues aquí están en orden ascendente.
este es en orden ascendente hasta llegar al tiempo que hemos configurado y hemos prefijado en el elemento. Cuando él llega al tiempo, pues hace su trabajo. Su función es mandar a cerrar este contacto cuando le ha transcurrido el tiempo que hemos configurado en el elemento. Bien, sin nada más que decir, pues yo creo que de esta manera es como estaría funcionando este pequeño esquema. Es así como funciona el timer on delay, a como lo hemos venido estudiando en Cadecimu, y también el Full Sync, que ya estuvimos haciendo algunas simulaciones. Sin nada más que referirme, entonces me despido de todos ustedes, como siempre, deseando lo mejor y que se suscriban a nuestro canal de YouTube.